Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Tiene 68 años, quiere entrar al Parlamento, fue militante del MIR en su oportunidad, hijo de una destacada defensora de derechos humanos, fallecida hace muy poco, Kika Sansi. Me refiero a Carlos Sansi. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, a ti. Me refiero a Carlos Sansi porque además Carlos Sansi quiere ser precandidato a diputado por el Distrito 21 de Ñuñoa Providencia por Red Democrática. Sí. Que Red Democrática además es el movimiento liderado, Revolución Democrática, que movimiento liderado por Giorgio Jackson, ¿no? Sí, es uno de nuestros candidatos en este minuto. Militante del MIR, en esa oportunidad no tuviste la posibilidad de participar en como un militante, o sea, como un político dentro de lo que era la política como la conocemos, parlamentaria. Sí. No obstante, hoy día sí quieres llegar al Parlamento. Sí. ¿Por qué esperaste tanto tiempo, Carlos? Sí, a tus 68 años han pasado 40 años. Sí, claro. Bueno, en 40 años han pasado muchas cosas. Bueno, vino el golpe militar de Salvador Allende, la cárcel, el exilio. Viví en Suecia muchos años. Estuve viajando por América Latina porque estuve encargado de proyectos de apoyo de cooperación internacional que se hacían desde Suecia, sí, en Nicaragua, estacionado y después itinerante en varias partes. Y estuve también en Chile trabajando en esos aspectos, en temas de cooperación internacional. Yo volví a Chile el año 2002, se puede decir, estoy viviendo ya 11 años en Chile. Y durante todo ese periodo volví a ser lo que siempre he sido, un militante, podría decir yo, de la sociedad civil, de las organizaciones que de alguna forma u otra representan, trabajan y quieren organizar a la sociedad civil. ¿Qué piensas tú de los partidos políticos? Porque llegaste al 2002 del exilio. Muchos de los que estaban exiliados luego de la dictadura llegaron en el año 1990, en su mayoría. Sí. ¿Por qué no en esa oportunidad? ¿Cuál es la mirada que tenías tú de los partidos políticos que lograron recuperar la democracia en el plebiscito del 88? Yo consideré que la opción que había en el año 90 tenía mis dudas respecto a la opción de estar en la elección, en el plebiscito y en la elección, porque sentía de que la forma como se iba a hacer ese traspaso desde la dictadura a la democracia iba a estar muy amarrada, digamos, a acuerdos políticos. La Constitución en sus rangos esenciales se iba a mantener. Y ¿Tú fuiste partidario del plebiscito del 88? Sí, yo fui partidario del plebiscito, no estando en Chile. Yo no estaba en Chile en esa época, pero yo era partidario y seguí con mucha atención el plebiscito y estuve muy contento de la victoria del no. Y después vino todo el proceso de transición, y yo el proceso de transición lo vi con bastante distancia, diría yo, distancia en el sentido de que no me sentí incorporado, no me sentí atraído a participar en ese proceso. Preferí estar en el sitio de la sociedad civil, preferí, digamos, seguir apoyando a los movimientos sociales, fundamentalmente. Acuérdate que en América Latina, yo trabajaba en América Latina, se puede decir en ese minuto, estábamos en un proceso de transición de dictadura a democracia en casi todas partes. Y era muy importante el apoyo que había que darle a la sociedad civil. Y eso ha sido el leitmotiv de buena parte de mi vida y mi trabajo profesional también. Con el tiempo he ido poco a poco incorporándome a la política, a la vida política. Nunca milité, nunca me interesó militar en algún partido. A pesar de que tu padre era socialista, ¿no? Sí, mi madre era socialista y yo tengo vinculaciones importantes y cercanas con gente del Partido Socialista. Pero nunca me sentí atraído para volver a militar. Sentía en alguna medida que había una contradicción entre lo que yo estaba haciendo y lo que los partidos hacían. ¿Y cuáles son las ideas principales que quieres traer tú, como candidato al Parlamento, a expresarle o a ofrecerle a la ciudadanía como eventual candidato a diputado? Mira, las ideas mías son las ideas de revolución democrática, fundamentalmente. Nosotros queremos, como dice nuestro eslogan de campaña, abrir la democracia. Nosotros creemos que el punto central para poder hacer todas las reformas de otro carácter que hay que hacer pasan, digamos, por abrir la democracia,
hacer los cambios políticos que son necesarios para que los cambios de carácter social, los cambios culturales, los cambios económicos que es necesario hacer, puedan realizarse. ¿Cuáles son esos cambios políticos ustedes? Fundamentalmente el cambio a la Constitución. Nosotros somos favorables y queremos, por ejemplo, que haya una asamblea constituyente. Ahora, sabemos que el proceso de crear una asamblea constituyente no es un tema del próximo año y posiblemente tampoco es un tema que se va a lograr solucionar en el próximo periodo parlamentario. Pero no es una cosa de voluntad, es una cosa que también además pasa por el Parlamento. Exactamente. Y por ejemplo, nosotros queremos disputar en el Parlamento y queremos aportar a generar una mayoría que pueda facilitar estos cambios. ¿Esa mayoría se construye también con la actual oposición que pasa desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, los movimientos sociales, el MAS, el PRO de Marco Enrique Dominami? ¿Ustedes sienten que esa es la verdadera mayoría que hay que construir en el país o no? La mayoría está construida por los movimientos sociales y por los partidos políticos, sin duda alguna. Porque quienes están representados en el Parlamento son los partidos políticos, no son los movimientos sociales. Y nosotros, si queremos crear una nueva mayoría, si queremos competirle a la alianza con la estrategia fundamental que ellos tienen en el Parlamento, cuál es mantener los 4/7, es decir, mantener los quórums necesarios para no generar cambios políticos importantes. Nosotros queremos ganar ese 4/7 que necesitamos para generar las primeras reformas fundamentales que necesitamos hacer. En ese sentido, Red Democrática no solamente va a apoyar a los precandidatos o candidatos que van a llevar al Parlamento, que son, por ejemplo, tú en Providencia y Ñuñoa, sí. Está también en Talca Francisco Letelier y Giorgio Jackson por Santiago Centro, sí. que son los tres candidatos. Sí. Me imagino que también tendrán que ver la posibilidad de mirar en este espectro apoyos también a otros candidatos políticos para crear esa mayoría en el Parlamento, ¿no? Nosotros están en proceso de conversación. Estamos en conversación y estamos viendo qué es lo que está pasando. Nosotros estamos en una situación un poco compleja hoy día. Nosotros estamos solicitando participar en las primarias. Nosotros no podemos participar en las primarias ni generar una primaria por nuestras propias fuerzas. Estamos solicitando incorporarnos en la primaria que se supone la Concertación estaría dispuesta a hacer. Y en esa primaria no solamente queremos competir, porque no queremos cupos, sino que queremos competir, queremos estar en la papeleta que le vamos a presentar a la ciudadanía, sino que también estamos por construir programas comunes. Queremos que llevar una agenda común en lo posible, lo más cercana, lo más inclusiva, lo más amplia posible, para poder decir, este es el programa que queremos desarrollar en el Parlamento. Un gobierno hoy día que se pretenda hacer los cambios políticos que quiera hacer, necesita de un Parlamento. Y necesita de una mayoría del Parlamento para hacerlo. Si no, cualquier tipo de declaración en materia de los cambios que se quieren hacer sin esa mayoría del Parlamento es inviable. Y nosotros estamos por hacer esa revolución de cambiar, digamos, las estructuras fundamentales de este país, pero lo queremos hacer desde la democracia. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Han tenido conversaciones, acercamientos con algunos dirigentes de los partidos en este querer participar en las primarias como Revolución Democrática? Mira, yo puedo decir que en el distrito nuestro ha habido declaraciones favorables a hacer primaria. Maya Fernández, que es una de las candidatas, ha expresado públicamente que ella es favorable y quiere que haya primarias, y lo mismo el precandidato de la democracia cristiana, Sebastián Pavlovich, ha señalado también que él está por las primarias. Es decir, en Ñuñoa, con 3 candidatos, con 2 cupos, que son los que hay que llenar para noviembre, están dadas las condiciones para hacer una primaria. También organizaciones sociales y partidos políticos han expresado su voluntad y su interés por participar en la primaria. Los partidos políticos de la comuna, del distrito. Ya, eso es lo que está diciendo. Pero estoy hablando de la dirigencia. O sea, de las dirigencias, yo te diría que hemos tenido avances y retrocesos. Hemos tenido declaraciones favorables. Por ejemplo, en el caso de Santiago Centro, Víctor Barroeto en un momento señaló que él estaba por la primaria. Sabemos que el Partido Radical está por las primarias. He visto declaraciones del candidato Orrego señalando de que a su juicio deben haber primarias, pero al mismo tiempo está el discurso de que vamos a ver dónde necesitamos hacer primarias, de qué manera vamos a hacer las primarias,
todavía todo ese tema, y tenemos un mes por delante, no nada más que un mes, todo ese tema todavía no está aclarado. Carlos, vamos a seguir hablando sobre lo que va a pasar también durante este año, en este agitado año político, sobre todo con las candidaturas parlamentarias. Ya volvemos con más Nuevas Voces. Seguimos conversando con Carlos Sansi, precandidato a diputado por la comuna de Ñuñoa de Providencia, Distrito 21. ¿Cómo están viendo en Revolución Democrática el tema de las presidenciales? Sin duda alguna también es un tema en el cual van a tener algo que decir, considerando que todavía explícitamente no han hecho público a quién podrían llegar a apoyar, ¿no? En el tema presidencial nosotros tenemos una resolución entregada por el Congreso Constituyente que hicimos en septiembre del año pasado. En ese Congreso nosotros resolvimos llevar candidatos a las parlamentarias y reservarnos el derecho y dejar para el 2013 la discusión sobre el apoyo, eventual apoyo o no apoyo a las candidaturas presidenciales. ¿Está descartado que eventualmente se levante una candidatura presidencial desde Revolución Democrática con otros movimientos sociales? Yo no lo veo en la agenda, pero no lo descarto, todo está abierto. Nosotros estamos en este minuto justamente en ese proceso de discusión y de entregar en definitiva una respuesta, digamos, a esos temas. ¿Y hay algún nombre atractivo que le guste a Carlos Sansi? Dentro de... No de los que están ahora, sino que otros que no estén sonando. No, ninguno de los que he escuchado. ¿Y de los que están? Tampoco, no siento ninguna cercanía o aproximación, digamos, hacia alguno de los candidatos que yo estoy viendo y que están presentándose para la presidencia. ¿Qué le pareció la llegada de Michelle Bachelet, Carlos, el miércoles pasado, considerando todo lo que generó también dentro de la concertación, todo lo que se generó también por parte de la alianza con las declaraciones, en fin? ¿Qué le parece el fenómeno de Michelle Bachelet? ¿Usted cree que es una persona que, como antiguamente se decía también en tiempos de su candidatura, se debería repetir el plato, no? Yo creo que los políticos tienen derecho a estar en política el tiempo que quieran estar. Creo que son las institucionalidades las que tienen que limitar el periodo y los periodos en que los políticos tienen que estar en cargo de representatividad. Por ejemplo, yo no soy partidario de que los diputados o senadores se mantengan en el cargo eternamente. Yo estoy dispuesto a ir de candidato por un periodo, por ejemplo, y no más. Y Giorgio, por ejemplo, ha dicho de que por 2 periodos es suficiente. Creo que eso es importante. Ahora, estar en política, todos tenemos derecho a estar en política. Y la presidenta, ya a mi juicio, tiene el derecho a revertirse el plato si ella lo quiere y si hay gente que la quiere apoyar. De lo que pudo escuchar usted o leer de lo que habló, ¿qué le pareció el planteamiento con el que llegó Michelle Bachelet para presentar su candidatura presidencial? En lo personal yo esperaba un planteamiento como el que hizo. Todavía encuentro que ese planteamiento es muy general y difícil de degustar porque faltan los detalles y faltan, digamos, el contenido profundo que esos planteamientos para mí son rúbricas de lo que se quiere discutir. Y quizás es importante que nos sentemos a discutir sobre esas rúbricas. Cuando ella habla de desigualdad, por ejemplo, evidentemente que en este país necesitamos conversar y discutir mucho sobre desigualdad. Para mí, por ejemplo, el concepto de desigualdad no es solamente un concepto de carácter económico o social, para mí es un concepto también de desigualdad política. El sistema político que tenemos en este minuto provoca una enorme desigualdad, partidos subrepresentados y partidos sobrerepresentados en el Parlamento. Y tenemos movimientos sociales que no tienen ninguna posibilidad de estar representados de una u otra forma en el Parlamento. Es decir, yo creo que el rol de la mujer, por ejemplo, la enorme eficiencia que tenemos en el mundo político de tener mujeres en el Parlamento. Nosotros mismos nos hemos hecho la autocrítica, por ejemplo, de que los 3 candidatos nuestros son hombres, digamos, y no son mujeres. Y los derechos también entre hombres y mujeres. Por supuesto, también. Es todo un tema que hay que ir discutiéndolo, porque son los detalles, no son las grandes rúbricas los que van a generar posibles acuerdos y avances y acercamientos. Lo que va a acercarnos o no nos va a acercar son el detalle, la letra chica.
propósito de eso, nosotros también le preguntamos a la gente, le contábamos que Carlos Sansi iba a estar en Nuevas Voces y le decíamos, ¿qué le preguntaría a Carlos Sansi? Mira, te vamos a mostrar una de las preguntas que nos llegó a través de Twitter. José Luis dice, ¿qué opina acerca de los derechos reproductivos y sociales de las mujeres? Precisamente lo que estábamos conversando. Bueno, José Luis... importante lo de los derechos reproductivos, que es un tema que también, a propósito del planteamiento hecho también por el candidato Andrés Salamá en su momento, entró nuevamente a la escena como discusión, ¿no? Bueno, Chile es un país enormemente conservador en estos temas, y uno de los cambios que nosotros queremos avanzar es en perder este conservadurismo que fundamentalmente afecta y está muy dirigido al rol de la mujer en la sociedad chilena. Y está dirigido también a sus derechos como mujer. Y yo en ese sentido creo y debemos avanzar, digamos, con políticas mucho más avanzadas, mucho más cercanas, digamos, a lo que la mujer como persona tiene derecho y que está consagrado además en tratados internacionales, en documentos internacionales. Es decir, nosotros tenemos una disonancia enorme entre lo que hacemos, lo que practicamos, lo que pensamos y lo que en la práctica, digamos, quisiéramos y deberíamos hacer para tener un país más igualitario, más justo entre hombres y mujeres. Ese es un tema que Chile todavía no ha avanzado lo suficiente. Y es bastante contradictorio, pensando de que quien lidera aparentemente todo este proceso va a ser una mujer. Y yo creo que eso significa que el país está queriendo avanzar, pero mucho más de lo que hemos avanzado en los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Tú me decías recién, Carlos, que no te entusiasmaba mucho los nombres de los candidatos presidenciales que actualmente están corriendo en esta carrera, en las primarias. Pero, ¿hay algo que pudieras destacar de alguno que sí te ha llamado la atención, por ejemplo? O sea, yo siento de que los candidatos en general que se han presentado, que no son de la Concertación... Dejando de lado a Michelle Bachelet, porque ya es como la novedad, porque llegó y la Alianza, también la dejo un poco de lado. ¿En la Alianza ninguna novedad para ti? No, yo creo que los candidatos de la Alianza son candidatos, digamos, que representan las dos tendencias y creo que las diferencias entre ellos son menores. Hay un postulado político, social, económico más o menos definido, la continuidad del gobierno de Piñera, y lo que hay es, digamos, son disputas entre ellos. ¿Me hablas de esos temas sobre los candidatos presidenciales a vuelta comercial y ya volvemos con Carlos Sansi, precandidato a diputado por Ñuñoa y Providencia? Seguíamos conversando en comerciales también con Carlos Sansi. Bueno, hablábamos antes de irnos a comerciales, precisamente, Carlos, sobre algunos puntos destacables de otros candidatos que tú pudieras decir, sí, aquí hay algo interesante para rescatar. Yo te decía, dejemos de lado a Michelle Bachelet por un momento porque es como la novedad de la semana, pero de los otros candidatos, ya hablaste de la derecha nada, que para ti era lo mismo, pero de los otros candidatos, incluyendo los que van por fuera de esta primaria. Bueno, los candidatos que van a competir dentro de la primaria de la Concertación, yo siento interés y por la postura que está teniendo el senador Gómez. Me parece que su postura es una postura que se acerca mucho a los planteamientos que nosotros estamos haciendo. Él está por los cambios políticos que nosotros estamos planteando. Existe una actitud de él como senador y como presidente del Partido Radical muy favorable a esos cambios, y yo eso lo veo con simpatía y lo veo como una posibilidad de generar acuerdos y generar posiciones cercanas. En ese sentido reconozco que eso me interesa y me parece rescatable. Las candidaturas de Orrego y Velasco, por ejemplo, las conozco bastante menos. Con Velasco siento de que él tiene posiciones que son cercanas a nuestras. Por ejemplo, el tema político, el tema de primarias, pero yo tengo una cierta desconfianza por su funcionamiento, su visión de cómo debería funcionar la economía, el tema del manejo de la finanza del Estado, etcétera. Y en el caso de Claudio Orrego, debo decir de que él representa, a mi juicio, un poco un continuismo que la democracia cristiana de alguna u otra forma nunca logra solucionar. Quiere ser un partido moderno, un partido representativo de las ideas modernas, de la democracia, y tiene una historia al respecto,
pero también está anclado un poco, a mi juicio, en ideas y en conceptos que a mi juicio pertenecen al conservadurismo. Y eso me genera a mí una posición más crítica y una posición más distante respecto a su candidatura. ¿Y qué es lo que te seduce, por ejemplo, del liderazgo para que una persona de 68 años vaya a Revolución Democrática, se meta en Revolución Democrática y además un partido, o sea, un movimiento creado por un joven... por unos jóvenes. Puros jóvenes, además liderado por uno de los que fueron los líderes también de los movimientos estudiantiles como fue Giorgio Jackson. ¿Qué te seduce, por ejemplo, de liderazgos como lo de Giorgio Jackson, una persona tan joven también? Mira, yo en ese tema siento de que... No te estoy diciendo que nada contra tu edad, sino que me refiero a que sin duda alguna son generaciones distintas. Somos generaciones distintas, pero mira, hay una cosa. Yo nací en la política y me incorporé a la política en los años 60. Y como estudiante universitario me incorporé al movimiento estudiantil. Nosotros hicimos la primera reforma universitaria importante, o una de las reformas universitarias importantes que se hicieron. O sea, yo entiendo muy bien, de alguna forma, eso. Y eso marcó mi manera de hacer política y creo que también mi manera de ser personal. Y yo con mis amigos durante muchos años les he estado diciendo, durante los 90, cuando estábamos en esta discusión de los autoflagelantes y autocomplacientes, si estábamos o no estábamos en transición, hacia dónde íbamos, y si íbamos a ver algún día algo distinto, una constitución distinta, etcétera, etcétera. Yo siempre le decía algo que puede parecer arrogante que yo lo diga, yo estoy esperando que resurja un nuevo movimiento estudiantil, porque ahí se va a generar la chispa que se necesita para que esto ocurra. Y así parece que ocurrió. Y en 2011 ocurrió. Extrañamente yo estaba fuera de Chile en ese minuto, porque tuve que estar fuera, tuve que estar en Suecia por razones familiares. Justo cuando esto ocurrió, llegué al final. Y a finales de ese año, cuando de ese movimiento los jóvenes se reúnen, fundan la Revolución Democrática y soy invitado a participar, yo no dudé un segundo. Yo leí la carta que me enviaron para adherir a la Revolución Democrática y puse mi firma y le dijo, no solamente voy a adherir, sino que si ustedes quieren yo voy a militar y voy a trabajar con ustedes directamente. Sabes que se viene una tarea muy difícil y complicada, sobre todo para darte a conocer, para que la gente de la comuna te conozca, sin duda alguna una campaña es cara. ¿Cómo lo va a afrontar eso, Carlos? Mira, nosotros hicimos una experiencia muy bonita y muy exitosa, además, en el caso de la elección de José Farrásuri en Providencia. Y ahí nos demostró de alguna medida que se puede hacer campaña y se puede darse a conocer y podemos presentar las ideas con el entusiasmo, la épica, las ganas que tenga la gente de estar en esa campaña y en ese trabajo. Porque aquí lo que estamos presentando y lo que queremos mostrar a la gente es que existen posibilidades y alternativas para cambiar el país. Y eso va a ser la forma de hacer nuestra campaña. Con fuerza, con ganas, con entusiasmo, con voluntarios, porque plata no hay. Porque recursos económicos no hay. Y tampoco vamos a salir a buscar aquellos recursos económicos que nos comprometan a cosas que no queremos comprometernos. Carlos Sansi, precandidato a diputado por Ñuñoa y Providencia. Quiero agradecerte que haya estado aquí en Nuevas Voces. Muchas gracias, Gustavo, a ti. No, y a ustedes también, por cierto, la sintonía, y nos estamos viendo el próximo fin de semana. Que estén muy bien.